¿Cuál es la génesis de los derechos de datos personales? ¿Cómo funciona? O sea, el conocimiento debe de ser público. Claro. El conocimiento en como abstracto. ¿El conocimiento es un derecho social? Voy a tratar de no ser técnico con lo que te voy a decir. Los jodidos no cuentan. Y entonces, ahora por ley, como tú eres libre y eres igual, pues entonces participas en el debate público. Todos estamos llamados a participar en el debate público. Pues hacemos que muchos participen, pero muchos que a lo mejor no tienen ni idea de qué participar. Hola, queridos internautas, televidentes. Regresamos con la plática con el doctor Guillermo Tenorio. Ustedes saben que es un absoluto conocedor y esperamos en un futuro muy próximo más pasos sólidos en la protección de los datos personales, pero bueno, eso ya nos platicará él un poco más adelante. Guillermo, regresábamos a un poco a lo que estábamos platicando, dónde está este límite, la relación que existe con la tecnología, cómo se convierte la privacidad en un dato, cómo se vuelve la privacidad algo que puede ser comerciable o que tenga algún valor en el mercado. Bien, bueno, aquí lo que es importante tener claro es que todas las libertades informativas que se están moviendo en la evolución histórica bajo el principio de máxima publicidad, es un principio muy conocido para los que hemos trabajado temas de acceso a la información, permea todas las libertades informativas, ¿no? Entonces, fenómenos como el de Wikileaks, o fenómenos como el de la prensa rosa, o fenómenos como el de las mismas redes sociales, pongo el caso concreto de Facebook, no son gratuitos, ¿no? Porque ellos entienden que la información hay que divulgarla y que no tiene límites, no tiene posibilidad de establecer límites para la difusión de esta información porque se entiende un principio de máxima publicidad. Pero aquí habría que hacer o detenernos, ¿no? Porque bien sabemos que todo principio admite excepciones. Claro, todo derecho tiene límites. Y no podemos movernos bajo una especie de absolutización de la difusión de la información. Entonces, inmediatamente los primeros límites que se ponen pues tienen que ver con esta protección a la privacidad y a la vida privada. Y derivado de ello, aparece sobre todo ya con todas las herramientas tecnológicas, que esta privacidad se materializa en datos muy concretos que inciden sobre la vida privada, el honor o la propia imagen de las personas, ¿no? Y a esto llamaremos claramente la protección de los datos personales, ¿no? Así es como llegamos a este momento. Protección de datos personales que normalmente nos arrojan 4 derechos prototípicos que todo mundo tiene y que en todas las legislaciones en materia de protección de datos debe haber, que es la posibilidad de acceder a tus datos, que estén en cualquier fuente de información, rectificar tus datos, cancelar tus datos y oponerte al tratamiento de los datos, ¿no? Son los 4 derechos que se recogen en todas las famosos derechos ARCO. Los famosos derechos ARCO, ¿no? Por su acrónimo, y que están a nivel legislativo en todas las legislaciones que tienen previsión sobre esto, y en el caso mexicano están a nivel constitucional, ¿no? O sea, la Constitución habla de los derechos ARCO. Ya los evalúa como una necesidad. Y yo creo que dentro del esfuerzo que se ha hecho, hemos vivido una serie de reformas en estos últimos años de una trascendencia fundamental para el país. Por un lado, el tema de derechos humanos con la reforma de 2011, el nuevo sistema penal acusatorio que entra en vigor este año. Está lo de las reformas de telecomunicaciones, la que no sé qué tan duro golpeó a favor o no, la reforma fiscal. Y dentro de todos estos entramados se crea la figura del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que, como decías, ¿no? O sea, atiende por un lado todo lo que tiene que ver con acceso a la información y al mismo tiempo se le dan las facultades para la protección de los datos personales. Entonces aquí ya entramos a un tema, lo bajamos de la teoría, de la filosofía del derecho, lo aterrizamos en una institución, le damos muchísima burocracia, ¿no? Le damos muy duro con los recursos y entonces tenemos ahí una cosa que está comenzando, digamos, la disparidad en términos de evolución por parte de datos personales contra acceso a la información es infinita. México es avanzado en acceso a la información y en datos personales no tanto. Es correcto. Entonces ahora la pregunta es, ¿la protección, es suficiente esta protección que tenemos de datos personales para proteger nuestra privacidad?
¿Qué nos puedes explicar? ¿Cómo podemos ayudar a entender este devenir? Diste en el clavo, ¿no? Y la gente que quizás nos esté viendo ahora se preocupe con lo que voy a decir. De entrada, pues sí, en México tenemos un régimen diferenciado en materia de protección de datos, ¿no? Porque para los particulares, para todos los particulares que trabajan con datos, se ha diseñado una ley muy restrictiva y muy dura en cuanto a sanciones en la materia. Pero curiosamente, al día de hoy no tenemos una ley general que emplee medidas de seguridad para la protección de datos en materia de lo público. Tenemos esfuerzos aislados, pero no lo tenemos, pero ni por mucho como lo tenemos para los particulares. Ese es el gran problema. Entonces, no es de extrañarnos que de repente escuchemos que la mayor filtración de datos personales pues venga de entidades públicas. Del propio gobierno. Caso reciente, la base de datos del INE, ¿no? Qué terrible. Oye, tenemos una ley de protección de datos para los particulares muy dura y en lo público sigue siendo inexistente, ¿no? Camino libre, ¿no? Claro, esto viene acompañado de una serie de problemáticas que va desde el tema de los archivos públicos, que como bien sabemos, por datos de la misma autoridad, solamente el 35% de todas las entidades públicas del país podrían cumplir con un buen tratamiento de archivos públicos. Entonces no le podemos pedir protección de datos porque ni siquiera tienen dónde guardar sus archivos, ¿no? Así es. Menudo problema pero que tenemos. Físicamente, estamos hablando físicamente, de las ¿no? toneladas de papel. Y todo por eso. metro, no se mide por peso, se mide por metro. Claro. ¿Cómo administrarlo? Luego hay que meterse esos documentos uno por uno y ver, oye, este tiene datos personales, vamos a protegerlo. Eso es... Ya no te cuento si tú vas a una oficina y llevas tu celular y vas por los escritorios de cada uno de los funcionarios, tú puedes ir tomando fotos sin problema porque tienen todos los expedientes ahí abiertos, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema de seguridad informática. No, o la oficinista se para, pues muy sencillo, porque tampoco tienen protección, no tienen medidas de seguridad técnicas. Llegas, insertas tu USB, bajas mientras ella se va al baño. Copiar y pegar y vámonos. O tampoco tiene que ser tan sofisticado, lo digo abiertamente, ¿no? Por 10,000 pesos puedes comprar una base de datos a un funcionario público, en el caso de lo público, ¿no? También sucede en los particulares, porque te voy a decir el otro dato. Así como ahorita hago esta distinción, como tenemos una autoridad que desafortunadamente se ha quedado muy pequeña en materia de protección de datos, lo que ha sucedido es que los particulares no se hayan subido a toda una cultura de protección de datos, ni como titulares de los derechos, ni como responsables de la información. Entonces, de repente, para poner un caso concreto, te encuentras, no sé, una universidad del sureste de la República, en donde la mujer que maneja la base de datos, por 11,000 pesos, entrega toda la base de datos, que tiene todo un perfil de alumnado, a alguien que le paga eso, ¿no? Mete su USB, se lo lleva y se lo entrega, ¿no? Y casos como este se reproducen en toda la República, a nivel público y a nivel privado, porque a nivel privado, aunque tenemos muchas restricciones, como la autoridad todavía es muy pequeña y no alcanza para llegar a todos los sujetos obligados. El garrote todavía no es tan sólido como para que le teman al golpe, ¿no? Entonces, cuando vas a hablar de medidas de seguridad, la gente lo primero que te dice es, bueno, yo me espero hasta que me peguen, ¿no? Claro. Y entonces, teniendo 2 millones de sujetos obligados, la verdad es que el cumplimiento hoy, y más o menos bien, está en 30%. Eso es bajísimo. Entonces, a nivel de sujetos responsables de la información no tenemos una adecuada cultura. Me refiero a empresas y gente que trabaja con datos, ¿no? Y luego a nivel de titulares tampoco, porque fíjate, tú vas a un restaurante que tiene un aviso de privacidad pegado en la pared, llegas y llega el mesero y te dice, oiga, me da unos datos para felicitarlo el día de su cumpleaños. Y tú entregas nombre, teléfono, dirección y tu fecha de cumpleaños. No te van a felicitar el día de tu cumpleaños, pero en conjunto con el perfil socioeconómico de ese restaurante, lo que ya tienes es un perfil. Claro. En 3 meses, a ti te va a llegar seguramente una publicidad de un banco a tu casa. Sí, y tú dices, ¿cómo me llegó esta publicidad? Sigue llegando. Cuando tú volteas y sigues todos los datos, te vas a encontrar a ti dándolos en ese restaurante. Cuando tú das esos datos, pasa por 60, más o menos es lo que se tiene calculado, bases de datos, los datos que tú diste. Porque los diste sin preocuparte. O sea, Domino's Pizza, la farmacia, no sé cuál. El que quieras. Todas tienen toda tu información y no hay cómo... Tú consentiste en el tratamiento y en la transferencia de los datos y ni cuenta te diste. Porque no pediste el aviso de privacidad. No, bueno, pero es que ese es el tema. O sea, realmente el aviso de privacidad, y la gente lo deberíamos de saber mucho más, es yo autorizo para que me consulten
si quiero una línea de crédito o no la quiero, Claro. si quiero un seguro o no lo quiero. Claro. Si es para una referencia, en el momento en el que me hablan y me dicen, oye, ¿usted conoce a tal persona? Sí. ¿Es de fiar? Sí. En ese momento debería de desaparecer el dato, Claro. cosa que no existe. Claro. ¿No? Ahora, por otro lado, los entes privados, y yo creo que ese dato también habría que platicarlo un poco, aquellos que se preocupan por cumplir este 30% que más o menos, o que ya ha cumplido con su obligación, lo hacen por temas reputacionales, Sí, es correcto. por mejores prácticas internacionales. Sí. Y algunos son grandes corporativos, otros no tanto, pero en la mayoría no es porque le tengan miedo a las sanciones, porque además, desgraciadamente, todas aquellas multas que impone el INAI pues son recurribles. Es correcto. ¿No? Y de 250 o de 500 millones de pesos que se tienen sanciones, yo quiero ver cuántos de esos pesos han tocado la tesorería. Claro. O sea, prácticamente ninguno, ¿no? Esto es un tema importante. Como no tenemos todavía una cultura de protección de datos, pues las formas en las que se implementan las medidas de seguridad o el cumplimiento normativo, pues es un poco jugando con esto, ¿no? Ok, bueno, si cumplo y toda mi política de compliance está orientada al cumplimiento normativo, pues órale, lo hago, pero yo sé que la multa, pues le voy a poner a mi equipo de abogados que lo litiguen, a impugnarlo, ¿no? Claro. Aquí hay un tema que podemos dejar abierto, porque tú me preguntarías, bueno, ¿de qué me sirve a mí como titular de la información que le pongan una multa a un banco? Pues de nada. O sea, el daño no me lo resarce. Nada. Ese es uno de los grandes temas que hay ahora en el ambiente, ¿no? Porque evidentemente también la gente dice como que para qué demando a un banco, para qué acuso a un banco con la autoridad responsable si le van a imponer una multa y la difusión de mis datos, no se va a detener. Daño, claro. O a lo mejor se detiene, pero ya me causaron un daño. Así es, ¿no? No hay reparación del daño. No hay reparación del daño. Entonces ahora lo que se está experimentando es justamente acciones vía daño moral para ver si prosperan por esa vía, pero al día de hoy no conozco ninguna que haya yo creo prosperado. Yo la verdad lo veo muy cuesta arriba porque claro. habría que construir un sistema paralelo. Te diría el caso anglosajón en Estados Unidos, pues si te resbalas con el piso mojado entrando al McDonald's y no estaba el aviso de que estaba mojado, pues los puedes demandar por una X cantidad de dólares, ¿no? Que luego les resulta muy, muy oneroso y por eso no tienen todas las precauciones. O sea, ahí el miedo a que la sanción se realice existe. Claro. En México no es el caso, ¿no? Y luego tienes el otro tema que tampoco puedes acudir a la protección constitucional. Siendo derechos constitucionales, en cuanto tú detectas un abuso de tus datos, pues tampoco puedes ir a la justicia federal a pedir un amparo para que cese el abuso, ¿no? Necesariamente te tienes que ir con la autoridad administrativa para agotar el principio de definitividad, siendo derechos fundamentales. Al día de hoy no ha habido un juez que se haya animado a asumir el tema para dictar una medida cautelar y que se frene el abuso de los datos. Oye, ese debería ser nuestro siguiente programa, ¿no? Vamos... Para constituir un auténtico habeas data, ¿no? Exacto, conseguimos a alguien con quien pudiéramos discutir el tema sobre por qué no se ejerce este amparo, por qué la justicia federal, con esta obligación que tú dices y bien está en la Constitución, se indica, no se cumple. Es decir, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a la vida, sí, pero aquí no se cumple. Claro. Y además porque ya tenemos habilitado, ya se ha trabajado mucho la idea de lo que se conoce en términos jurídicos como la eficacia horizontal de los derechos humanos, es decir, que ya no necesariamente tiene que haber un acto de autoridad, sino que existen particulares que por la naturaleza podrían entenderse de esta manera, y en el caso de protección de datos, aun y cuando la relación es particular-particular, me parece que sería interesante explorar, por ser derechos fundamentales previstos en la Constitución, un mecanismo más directo para que cese inmediatamente el abuso. Pues a lo mejor las acciones colectivas, ¿no? Que en el caso mexicano son una novedad, digamos, no es como otra vez comparado o haciendo derecho comparado, donde existen ya desde hace mucho tiempo y se lleva, pues digamos, su tiempo, pero tienen una eficiencia y una eficacia real, muy concreta. Claro. Vamos a hacer otro pequeño corte, regresamos en unos minutos más. Yo tengo una o dos preguntas que quiero hacerle a nuestro invitado. Sin duda espero una respuesta muy, muy amplia y espero que les resulten interesantes. Aquí nos regresamos en unos segundos.